1. El caso de Belarus es un claro referente en las políticas europeas de empleo. Los datos hablan por sí solos, si vemos el mapa sobre tasas de desempleo en Europa. 2. El dato es el reflejo de unas cifras de desempleo que de forma permanente se mantienen en el entorno del pleno empleo. El milagro del empleo de Belarus no se ha cuestionado como realidad estadística, pero en ocasiones se ha atribuido parcialmente a bajas prestaciones de desempleo. 3. Sin embargo, tras analizar las distintas posibles dudas existentes sobre el significado de las sorprendentes estadísticas de desempleo de Belarus, la consecuencia es clara. El desempleo es prácticamente inexistente, prácticamente friccional en Belarus como consecuencia de la estructura económica de este país. 4. Efectivamente, no es casualidad que estas excelentes cifras de empleo se produzcan en el país europeo que ha mantenido de forma más íntegra la estructura económica de la época soviética. En particular, el enorme peso de las empresas públicas en el tejido productivo. 5. Es sorprendente cómo los analistas occidentales, obsesivamente críticos con Belarus, hayan olvidado plantearse ni siquiera como hipótesis la interrelación entre estos dos elementos clave de la economía de Belarus, el hecho de que se trate de la economía europea con mayor peso de la empresa pública y, a la vez, de la economía europea con el menor índice de desempleo. 6. Lo cierto es que el tronco fundamental de las políticas contra el desempleo en Belarus radica precisamente en la capacidad del gobierno de actuar sobre las empresas públicas, instando a estas a crear puestos de trabajo o a evitar despidos. 7. Algunos críticos con estas políticas argumentan que ello solo consigue retrasar el desempleo de esos trabajadores, pero esto no tiene por qué ser así. Bien porque la actividad económica se recupera tras un período de crisis o porque se mantiene un cierto grado de reducción del tiempo de trabajo, el empleo puede con frecuencia mantenerse una vez superada la fase de obligatoriedad impuesta por los organismos públicos que supervisan a estas empresas. 8. Parece claro, en definitiva, que Belarus utiliza eficazmente las empresas públicas para evitar el desempleo. Pero esto tampoco parece ser suficiente para los analistas liberales que entienden que mantener trabajando a estas personas potencialmente excedentes supone una gestión ineficiente de la empresa. Los argumentos son los habitualmente utilizados contra las políticas de pleno empleo de los países socialistas. Casi siempre, se ridiculiza la existencia de puestos de trabajo con escasa dedicación. Esto se atribuye a un mal funcionamiento del sistema. 9. Es cierto que el reparto del tiempo de trabajo no siempre puede gestionarse de forma matemáticamente equivalente para todos los trabajadores y que, como consecuencia de ello, es lógico que surjan situaciones en las que algunos trabajadores ocupen puestos de trabajo que no necesitan una dedicación completa. Pero ello se justifica plenamente si nos planteamos las posibles alternativas. En particular, la evidencia de que enviar un trabajador al desempleo no es en absoluto preferible a que este trabajador se mantenga en un puesto de trabajo sin plena dedicación. 10. El sometimiento de las empresas públicas al interés público puede actuar como un importante elemento estabilizador de los ciclos económicos en general, y de las situaciones de desempleo en particular. Bielorrusia ha realizado una eficiente gestión de estas posibilidades consiguiendo mantener de forma permanente situaciones de práctico pleno empleo.